Bueno, escuchemos, ahí estuvieron todos en la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, la AmCham. Bueno, ahí estuvo el presidente Horacio Rosati, es el audio número 3. Un poco más de regulación, un poco menos de regulación del Estado. Lo propio es que retengamos que nuestro sistema es el sistema capitalista y si se quiere otro sistema hay que reformar la Constitución. Y la Constitución se tiene que reformar por el mecanismo que el artículo 30 de la propia Carta Fundamental establece. Si no, estamos hablando de otro país, estamos hablando de otra realidad. De paso digo, en el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos está por sobre todos nosotros. Bueno, esto es lo que planteó ayer Rosati, horas antes de conocerse el fallo donde la Corte Suprema, con un enorme impacto político, suspende las elecciones en 2 provincias. El próximo domingo, el superdomingo de mayo, 14 de mayo, está dispuesto las elecciones en 5 provincias argentinas. 5 provincias argentinas. Bien. La Corte decidió suspenderla en 2, tanto en Tucumán como en San Juan, donde tanto Uñac como Jorge Mansur iban integrando cada una de las fórmulas, Uñac encabezando y Mansur como vicegobernador. Un momento de mucha incertidumbre desde el punto de vista institucional, ¿no? Como dijo Oscar Parrilli, ya no sorprende nada, claramente 5 días antes de una elección que, por lo que me cuentan a mí, yo no soy una persona que sigue la política sanjuanina, es una elección que en San Juan puede llegar a haber mucho más disputa de lo que podría llegar a ser en Tucumán, donde en Tucumán todo indicaría que estaban las condiciones como para que gane la fórmula oficialista a nivel nacional. Jaldo Mansur. Jaldo Mansur, que vienen más o menos intercambiándose. Y después hay una cuestión institucional, digamos, que bueno, hay que revisar. Mansur tiene 2 mandatos como vicegobernador y 2 mandatos como gobernador, cuestiones más bien de letra chica, digamos, se dejó también la endija como para que pueda participar. No tenía ganas de discutir con Oscar, lo digo honestamente, pero me parece que en esta cuestión hay matices, no por responderle al entrevistado después de conversar con él, por cierto, pero está claro que la conducción estratégica de la oposición está hecha por los medios de comunicación, que articula. De hecho, hasta los frentes políticos se terminan resolviendo en los medios de comunicación. Pero la situación es más compleja acá. Y me parece que sería interesante para el oficialismo que se aborde con toda esa complejidad. Por ejemplo, podemos escuchar al actual presidente de la Nación, cuando era jefe cuando articulaba la oposición a Cristina, clarama de la televisión pública. Antes era el nombramiento por decreto de Rosenkrantz y Rosati, que yo recuerdo, lo había dado, profe, me lo hiciste acordar vos cuando hicimos el programa especial para Canal Red, que ellos aceptaron el nombramiento. Sí. Primero lo nombran por decreto, van y se sientan. 6 meses. Se sientan y después, por el proceso, es una cosa insólita. O sea, insólita hasta del sentido común. Sí. No es que dijeron, mirá, por decreto no, respetemos el proceso y después terminamos ocupando el espacio. Exacto. Y hay que decir que es incómodo esto, pero si es incómodo, muchachos, busquen una respuesta. Es incómodo, pero busquen una respuesta. Porque si no, es muy fácil decir Macri, Manieto. Rosenkrantz y Rosati están ahí por el voto de los senadores que responden a las provincias gobernadas por el peronismo. Los senadores que respondían a Mansur y a Uñac votaron a favor. Uñac no quiso el juicio político de la Corte ahora. No apoyó, no firmó. No firmó. Bueno, por esto, entre otras cuestiones. Por esto, entre otras cuestiones. Como también es cierto que los diputados que formaban parte de la Comisión de Juicio Político, que respondían a Mansur, habían
habían abandonado o habían retirado, se habían ausentado en la comisión de juicio político. Está claro que, ¿cuál es el tema, profe? Y queridos oyentes, ¿cuál es el tema que yo veo? Es que todo este diagnóstico que se hace sobre la Corte estaba el día 1. El día 1. A estaba el día 1. B formaba parte del contrato electoral con la electoral, con los votantes. Con los votantes. Formaba parte. Porque ahora nos enteramos, cosa que ya sabíamos, que no había un programa. O sea, que no sabemos ni siquiera, bueno, cómo se decidió todo esto. Así estamos, ¿no? Bien, bueno. Pero contrato electoral sí había. Porque había... Alberto Fernández y Cristina fueron elegidos por 13 millones de votos. Dentro de los cuales está el mío, creo que está el tuyo, profe, ¿no? Por supuesto. Y el de, bueno, el de todos los que estamos acá y me animaría a decir gran parte de nuestros oyentes votaron la fórmula. Y sabíamos, ese domingo, escúchame, sabíamos por qué metimos el voto, ¿no? Nos estuvieron persiguiendo judicialmente. Bueno, unos votaron por eso, otros votaron porque se recupere el salario, otros votaron para que se arregle la deuda, otros votaron porque no sé qué. Pero yo creo que con esos tres temas está la gran parte de la composición de votos del Frente de Todos. O sea, el contrato existe. Por eso fracasó el Frente de Todos. Fracasó, hay que nombrar las cosas por su nombre. Pero este diagnóstico que se hace de la justicia, que está mal, que los roces entre Rosales... Vamos a escuchar a Alberto Fernández. Esto lo pasamos 20 veces. Pero para entender, porque si vamos a... ¿Cómo se dice, profesor? Historizar. Si vamos a historizar, tenemos que historizar completamente. ¿Lo viste que algunos ahora historizan y la deuda le sacan una parte, le sacan? Sí. Historizan la deuda, pero la parte que Massa fue a Davos y Massa fue el que articuló el arreglo con los fondos buitre y Massa no bajó al recinto el día que había que voltear el acuerdo con el fondo, no está. Y ahora Massa es El Salvador. Es muy difícil así. Y aprobar ese acuerdo. Es muy difícil así. Sí. Esta es una de las razones por las cuales creo yo, lamentablemente, está desmovilizada la base electoral y la militancia del Frente de Todos, lo que yo observo. No hablo como un dueño de la verdad. Y lo único que puede revertir eso, lo dije, lo digo y lo diré. La única persona que puede revertir eso se llama Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. No hay otra. Es Messi y después Tapita García el segundo. Tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Está bien, estamos todos con los ruleros. Estamos todos, ¿sabes qué? Yo soy Maradona en el 81 de los rulos que me estoy haciendo. Buenos días, querido Jorge Duarte. Querido Daniel Carlos Tonietti, profe. Hola. ¿Te puedo ¿Cómo decir anda, algo? maestro? Complicado con el tránsito, no sabes lo que no pasa nada, amigo. Te bancamos siempre a vos. ¿Qué te voy a decir? ¿Estás cómodo acá? Muy cómodo. La familia disfuncional de Siempre Sol. Me divierto mucho, además. Sí. Además, ¿te divertís? Sí, la paso muy bien. ¿Acá o te divertís con el doctor Brian? También. Con el doctor Brian, con el doctor Brian hablamos mucho de básquet. Sí. ¿Sabés que te quiero agregar al diagnóstico? ¿Qué? No. Que... Sí. No. ¿Qué? No, sí, que nos convencieron que para sumar hay que ser más parecidos a ese 5% que el 40% que... Entonces estamos convencidos que para sumar al 5% tenemos que ser como el 5%, entonces perdimos el 40%. Sí, esa me parece que es la lectura de lo que está pasando, ¿no? Y además está la apotegma peronista, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Acá fue al revés. El que perdió condujo y lo voy a utilizar primera persona plural porque me siento parte, Sí. Y los que ganamos en el 2017, cuando fuimos a la interna, ¿no? A cielo abierto, acompañamos. Y después el kirchnerismo no nos quedamos, digo yo, como ciudadano de a pie, claramente, con ninguno de los ministerios clave. Ni las relaciones exteriores, ni el manejo de la deuda, ni los medios, ni la justicia, ni la obra pública, ni la relación con el mundo del trabajo. Todo albertista. El gobierno fue de Alberto, Después, me imagino que internamente habrá tensiones, que hay en todos los lugares. Y qué difícil explicarle esto a la sociedad, ¿no? Claro. Porque ahí está la clave. Aparte el 40%... Me parece la profundidad del problema. Por eso a todos nos queda cómodo Mañeto, Macri, ok, dale, está bien. Claramente, ¿no? Juegan. El rival juega. Pero, ¿y los senadores peronistas que votaron a Rosencrantz y Rosati? ¿Tienen algo que decir ahora? ¿Tienen algo que decir ahora? Porque en ese momento se hacía, Eran todos conducidos por Miguel Ángel Pichetto.
Mirá que Pichetto hizo... Me acuerdo que se iba de gira hasta con el movimiento Evita por el conurbano, Pichetto, ¿no? Era el gran articulador. Era el tipo... Todos iban a ver a Pichetto para conseguir cosas del gobierno de Macri. Fíjate dónde terminó Pichetto. Para que te pongan como vicepresidente tenés que haber hecho mérito, ¿eh? Claramente. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, esto del año 16, en un programa que había en la televisión pública, no recuerdo el nombre del programa, pero Alberto Fernández decía esto. Me parece que mandó a la Corte Suprema 2 jueces de los que nadie puede cuestionar su integridad moral y su integridad técnica. Mientras fue jefe de gabinete fue el momento donde se redujo a 5 el número de miembros, y hoy todo el peronismo está pidiendo 7, 9, 13. Está mal, eso está mal. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros, para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Bien. La verdad, la Corte tiene 5 Esto, bueno, después se explica y justifica y demás, ¿no? Bueno, todo este desbarajuste, desaguisado que tiene que ver con la Corte, estaba el primer día del mandato de Alberto Fernández. Entonces, ahora, bueno, tranquilamente se podría haber impulsado, como lo hizo Néstor Kirchner con mucha menos cantidad de votos. Néstor Kirchner tuvo la valentía, y mirá que en ese momento era un malabarista Kirchner, porque asumió sin legitimidad electoral, porque había salido segundo, había perdido, no había ganado. Un país minado, un país lleno de minas. No, un país que tenía, ¿ustedes recuerdan lo que era el 2003? Detonado completo. Era en ascenso, nobleza obliga, era en ascenso. O sea, el camino te llevaba para arriba, ¿no? Porque la economía, después de la mega devaluación, estaba creciendo, ¿no? Venía como una expansión para arriba. ¿Cuántas veces las devaluaciones te la morfaste en un año y no creciste? Exactamente. No, es verdad lo que decís. Pero no era la situación actual desde el punto de vista económico, me parece que era más te tiraba más para arriba, pero un momento del punto de vista precario, político mucho más precario que este. Hay un problema de gobernabilidad. O sea, Néstor Kirchner era presidente y todos los días nos preguntábamos todos, ¿entendés? Si iba a caer o no iba a caer el gobierno. ¿Te acuerdas lo que era? Dualde, que era el señor del conurbano, el capo del PJ, el no sé qué, no sé cuánto, manejó mal una protesta social a la casa. Como diría Jorge de Alessandro, Dualde afuera. Reutemann nos animó. Reutemann, que era nos animó. Gobernador de una provincia importante, no se animó. Se animó. Porque era difícil la situación. Claro. Desde el punto de vista social, cosa que no pasa ahora. Vamos, Barcesac, muy buenos días. Daniel Toñetti le saluda. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, muchas gracias por esperarnos. Bueno, ¿qué análisis técnico hace la decisión de la Corte? Usted que es constitucionalista, Eduardo. Bueno, creo que es un fallo nulo. ¿Qué quiere decir un fallo nulo? Un fallo nulo es cuando se dicta violentando los temas de competencia y de procedimiento para emitir un pronunciamiento. Y digo esto porque había un pronunciamiento previo de los superiores tribunales electorales de las provincias que podría haber sido recurrido primero a la Cámara Nacional Electoral, que tiene competencia en todo el territorio de la nación, y luego por vía de recursos ordinarios llegar a la Corte, pero nunca como competencia originaria, que es como la Corte lo acepta, las dos peticiones, una invocando acción de amparo, la otra acción declarativa de certeza, como si fueran de competencia originaria de la Corte, lo cual es absurdo, porque, repito, hay pronunciamientos de los superiores tribunales de la provincia, superiores tribunales electorales de la provincia, y esta medida cautelar de alguna manera implica anular lo que resolvieron esos tribunales y que pasó en autoridad de cosas juzgadas, porque no fue recurrido en la forma que el procedimiento establece. Tampoco se interpuso un tantum, que es un caso, yo diría, paradigmático para que se hubiera concedido por la urgencia, por la gravedad institucional, etcétera. Bueno, con este obrar, obviamente se ha generado una especie de actuación como poder supraconstitucional de la Corte, que ya lo hizo en el tema de la coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estamos ahora en un limbo. Digo esto porque en la medida cautelar que dictó en la cuestión de la coparticipación, pasó por alto la ley de presupuesto de la Nación, que fijaba la alícuota de la Ciudad de Buenos Aires en 1,40,
y ni se le invoca ni se le aplica en el fallo que dictó la Corte 2 meses después. Esto es totalmente irregular, anómalo. Bueno, frente a este pronunciamiento, el consejo que di el día de ayer a las autoridades provinciales era recúrranlo por vía de revocatoria, recusen a los magistrados de la Corte porque han prejuzgado forzosamente, porque ya en esta medida cautelar dicen que las postulaciones impugnadas afectan las respectivas cláusulas constitucionales. Bueno, más vale hubieran dictado una sentencia de fondo y habría por lo menos un cierto grado de certeza sobre cómo proceder. Pero ahora se posterga indefinidamente, y si vuelvo a cotejar esto con el tema de la coparticipación federal, le recuerdo a la audiencia que desde diciembre del año pasado hasta ahora la Corte no ha dictado la sentencia definitiva en materia de coparticipación. Es decir, seguimos en una situación de anomia, una especie de limbo normativo, por esto de constituirse la Corte en legislador en última instancia y en apropiar expedientes por una vía que no es la que está indicada en el procedimiento reglado y en la estructura jerárquica de nuestro derecho positivo. Afecta el sistema federal, afecta la autonomía de las provincias y, lo que es más grave, violenta el deber de obediencia a la supremacía constitucional. Creo yo que este es el enfoque que debe dársele a este despropósito en que ha incurrido la Corte, y aguardo que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados incluya esta nueva causal en el dictamen que en su momento tendrá que presentar al Pleno de la Cámara de Diputados para la acusación. Estamos hablando con Eduardo Barcesat. ¿Qué margen de maniobra UNIAC está hablando en este momento? Vamos a escucharlo casualmente, Eduardo. En este momento, Eduardo, el gobernador de la provincia de San Juan acaba de decir: voy a acatar lo que dice la Corte, pero calificó que algunos integrantes de la Corte representan a la oposición que tiene él en la provincia. Dice esto. Algunas cuestiones, sencillas cuestiones al respecto. Entiendo que es desconsiderado para con los sanjuaninos, a 4 días de una elección y habiendo dispuesto todos los mecanismos y recursos necesarios para llevar adelante el proceso, suspender el acto electoral. Es desconsiderado para con la provincia haber dejado pasar más de 30 días para tomar una resolución a sabiendas que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan. Se ha perjudicado a los sanjuaninos, que no podrán elegir ni gobernador ni vicegobernador. Se ha suspendido nuestra voluntad y lo dispuesto por los organismos competentes respecto de un tema tan trascendental como es la elección de las autoridades provinciales. Yo nunca, en toda mi carrera, judicialicé un hecho político y menos aún busqué, fuera de la jurisdicción provincial, soluciones judiciales a asuntos políticos o partidarios. Yo creo en serio en el federalismo y en la autonomía de las provincias. El Tribunal Electoral, que es el organismo competente en la provincia, habilitó mi candidatura a gobernador, pero otros candidatos no conformes con la resolución del tribunal acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logrando finalmente... Esto es lo que decía Sergio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan, reconociendo, dicho sea paso, que se va a acatar el fallo y que el domingo se va a votar en San Juan, pero no en la categoría gobernador y vicegobernador. Eduardo. Bueno, yo esto lo lamento. Digo, las consideraciones que dio son excelentes, 10 puntos. Pero acatar el fallo cuando es un fallo nulo y que viola el deber de obediencia a la supremacía constitucional no es sano para nadie, ni para la provincia ni para la nación. Constituye un precedente lastimoso de violación del deber de obediencia a la supremacía constitucional, y por lo tanto lo correcto, creo, y así lo opiné ayer en cuanto a requisitoria periodística tuve, era plantear la revocatoria de ese fallo por su nulidad absoluta e insanable y recusar a los ministros de la Corte por haber incurrido además en prejuzgamiento
porque ya en el pronunciamiento están diciendo no va la fórmula Uñac, va contra el texto de la Constitución provincial. Bueno, lo demás, lo que señaló el gobernador es correctísimo, pero estamos normalizando los exabruptos institucionales de la Corte. Lo ha hecho el gobierno nacional cuando le prestó acatamiento a la medida cautelar en la cuestión de coparticipación federal, siendo que la ley de la nación, que es la ley de presupuesto, fijaba 2 meses antes en 1,40 la alícuota de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, entre violar la ley de la nación y repugnar el pronunciamiento judicial, obviamente que hay que prestarle atención a lo que dice la ley de la nación, que para eso es el primero de los 3 poderes que regula la Constitución del gobierno federal argentino. La última pregunta, Eduardo, ¿qué pasa? Sí. No va a suceder, hay que decir que hubiese pasado sería la pregunta correcta, porque ya se conoce la posición de Tucumán y la posición de San Juan, de que por lo pronto en las categorías cuestionadas, que es la categoría de gobernador, no se va a producir la elección del día domingo. Pero ¿qué pasa si no se llegase a acatar la decisión de la Corte? ¿Qué consecuencias puede tener eso en esas provincias? Yo entiendo que en la medida en que se hubiera recurrido por vía de revocatoria por el grosero error de atribuirse competencia que no tiene en esta materia, sino por la vía del recurso extraordinario federal, o por el persalto, que perfectamente lo podrían haber presentado, es un caso paradigmático de gravedad institucional y peligro en la urgencia. Bueno, no recurrieron a ningún mecanismo arreglado, ocurrieron a una fórmula absolutamente impropia y que no es de la competencia originaria de la Corte para lograr este pronunciamiento. Entonces, yo creo que habrían dado una lección de institucionalidad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizar el acto electoral y conforme su resultado que siga la cuestión, pero no allanarse frente a algo que desde el ¿Usted le recomendaría entonces a los gobernadores que hagan la elección igual? Exacto. Bien, exacto. Está bien, sería un acto de desobediencia, ¿no? Pero planteando la revocatoria, eso es lo que dije correctamente, bien, okay. No lo que usted me está traduciendo. Está muy bien. Bueno, gracias, querido Eduardo, un abrazo muy grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Eduardo Marcesá, 10 y 13 minutos. En un ratito, profesor, estaremos con... Paso a paso contaremos históricamente cómo la Corte Suprema de Justicia fue colonizando al poder político argentino. Muy bien. Se presenta...